Bueno, nos encontramos una vez más en un capítulo de Otro Cuento. Otro Cuento es un espacio para contar nuestra historia, para hablar de nuestro proceso de desarrollo personal y sobre todo para entender que quien migra no comienza desde cero, comienza de nuevo. Estamos esta noche con Rosa Mina. Es un placer para nosotros. ¿Cómo está Rosa? Gracias por invitarme en este espacio y pues qué bueno compartir todo lo que nos pasa como inmigrantes y para que otras personas también puedan ver el camino. Así que yo te agradezco por ser elegida en este momento contigo. Gracias a ti por venir y a este espacio. Sabemos que tu historia es una historia llena de muchos matices y bueno, vamos a ir de la A a la Z contigo a conocer tu vida, a que nos enseñes un poco cómo ha sido tu proceso. Bueno, John, el cuento es un poquito largo porque antes de llegar a Canadá, no fue, me voy a Canadá y ya. Pues mi primer destino fue Ecuador y cuando yo salí a Ecuador, yo viví una situación de violación por un mejor amigo y en esos momentos de que hay esos problemas de violación se forma un conflicto de que, tú sabes, nuestros países a veces no entienden de que sea como sea, no hay que implicar a otras personas armadas y todo. Entonces se forma un problema entre como conflicto, mi familia contra la otra familia y pues yo como afectada fui la que tuve que salir para que pudiera calmar las aguas. Entonces, Ok. en ese tiempo estaba muy jodida la cosa y mi hermana me dijo, pues si no la ven así maltratada, mayugada como me dejaron, se calma la cosa, así que váyase. Así que yo con lo poco que tenía, pues me fui huyendo cuando yo Ok. era la que había sido abusada. Ya, ahí fue que me fui para el Ecuador. No quiero extenderme demasiado, entonces ahí tú me dices si puedo contar un poco más. No, de hecho me gustaría ahondar más en el tema, en lo que ha sido tu vida, digamos, tu niñez, tu vida en familia, hasta llegar a este punto en el que comenzamos. Ok. Yo he sido una niña de que a mí la verdad no estuve de acuerdo cómo era el trato de la mujer. No estuve de acuerdo. Yo sé que hoy lo entiendo que tal vez mis padres fueron criados en un entorno que eso fue lo que le tocó, pero a medida que yo iba creciendo, yo era de las que me decía, si esto es lo único que hay para mí, yo prefiero morir. Siempre lo decía. Entonces llegó un momento de mi niñez que yo tuve que irme de donde mis padres, donde mi hermana a Buenaventura, pues porque vivíamos en el río Naya. Y cuando llegó ese momento, mis padres me decían, no, es que tú no vas a estudiar, porque yo no le encontraba sentido a la vida, porque era a veces que el cuñado te toca los senos. No sé si eso se pueda decir aquí, pero yo me sentía abusada prácticamente por mi entorno y era algo que uno, si lo hablaba, era como que cállate la boca, no hables de eso. Y siempre había como esa, en sí yo decía podrido, el sistema todo estaba podrido. Entonces yo simplemente quería huir de allí. Cuando intenté ya huir, después regresé cuando ya tenía unos 13, 14 años y había un hombre que es el papá de mis hijos mayores. Él siempre me decía, ella es mi novia, ella es mi novia. Y un día, menos pensado, llegué a mi casa y me dijeron, este va a ser su marido. Para mí fue muy duro, yo tenía 13 años nada más. Entonces, era una niña. Entonces, fue muy duro. Mas, sin embargo, lo tomé y tomé mi rol de mujer, pues mis dos hijos. Y y a medida que el tiempo se iba dando, me iba dando cuenta que no era la vida que yo quería, que yo quería. Entonces, para mí era muy difícil porque el papá de mis hijos en ese tiempo era un hombre influente allá. La gente le tenía respeto súper bien, que todo el mundo lo conoce allá. Entonces, era como que no tomaba mis decisiones sola, era como ahí oprimida. O sea que cuando murió mi mamá yo tuve un dolor que fue el rompimiento de verdad. Entonces cuando murió mi mamá yo sentí mucho dolor y era una impotencia de que la única persona que, aunque no era lo mejor que ella me enseñaba, ella siempre estuvo ahí para mí, en las buenas y en las malas, ¿ok? Era la que me daba hasta para jugar bingo, para que me distrajera y dejara de llorar y dejara de sufrir con tanto sufrimiento con el papá de mis hijos. Y
Cuando murió ella, yo dije, si no me morí por ella, no me muero más. Y ahí fue que tomé la decisión de separarme y quedarme sola con mis hijos. Esa es la Rosa, partecita como de mi niñez. No quiero enfocar mucho porque hay cosas que todavía duelen. Y algo que te voy a decir yo es que tal vez no voy a entrar profundo porque esto no solo me duele a mí, le duele a muchos familiares. Y como en las redes sociales yo he hablado mucho de estos temas, he tenido confrontación con mi familia porque hay cosas que ellos quieren que se quede ahí. Y pues no sé si algún día salga, pero a veces es mejor dejarlo ahí y no seguir buscando problemas con la bueno, familia. agradezco que hayas tenido esa confidencia con nosotros y particularmente conmigo. Para nosotros es muy importante también ser empáticos, mostrar las cosas sin filtro, pero siempre con respeto, por supuesto. Gracias. Preocupado porque sé que durante muchos años ha habido unas prácticas en nuestras comunidades que no han sido las más apropiadas y que lógicamente una práctica como esa afectó tu vida y ha afectado la vida de muchas otras niñas y mujeres del Pacífico colombiano. Ajá. Y bueno, es complicado, pero me decías algo que es importante, muere tu mamá y ahí hay una ruptura. ¿Qué pasó realmente en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió en ti? ¿Qué se rompió? Yo quedé partida en dos porque ahí fue cuando vi la muerte tan cerca de mí y me di cuenta que esta vida no era nada, porque mi mamá era una mujer que ella estaba para todo el mundo, pero murió y cuando yo la vi que la enterraron y la dejaron sola ya, y yo me vine y empecé a pensar, ya no tenía nadie más, era complicado, entonces yo tuve una ruptura que yo tuve, de hecho, tuve un sueño, en un sueño que yo lloraba mucho y mi mamá un día se me reveló y me dijo, si no te vas a morir hoy conmigo, ya deja de llorar y sigue tu vida. Fue así, radical. Y me dijo, hasta este próximo sábado yo te espero. Así en mi sueño, no sé si era delirio con el dolor. Hoy entiendo que a veces sí, tú puedes tener como ese corte con esa persona que todavía sigue ese lazo y ese fue el rompimiento que tuve con mi mami. Y cuando tuve ese sueño que ella me dijo, hasta este sábado te espero, si no te vienes ya deja de llorar y sigue tu vida. Entonces, ahí fue que me cayó el 20 porque yo estaba que me quiero morir, pero cuando ella me dijo que me esperaba ese sábado, ya como que no me gustó más la cosa. Gustó más la cosa y empecé a pensar y ya la gente estaba alarmado. Tuve hasta acompañamiento ese fin de semana porque pensaban que mi mamá sí iba a venir por mí ese sábado. Y pues Ok. cuando no vino por mí, yo dije, ok, dejé de llorar por ella y empecé a organizar mis cositas. Llamé al papá de mis hijos y le dije, mira, yo me quiero separar, yo ya no quiero estar en esta relación tóxica, me quiero ir. Y yo en ese tiempo yo me fui donde una de mis hermanas y él tenía la manía que como mis hermanos, algunos de mis hermanos, porque no todos, lo querían mucho, él llegaba y hola, ¿cómo está? Le da un billete súper bien, que ustedes saben, bien lo conocen, Claro. le da un billete y ahí, mija, usted sabe que aquí no hay comida para tres y todo, así que otra vez me tenía que volver. Y ya en esa época, ¿qué edad tenías? Ah, en En esa eso ya época, tenía mis 17, ya tenía los te dos, habían entre pasado 17 y años. 18. Te habían pasado 4 años desde que tus padres te entregaron a él. Exacto, ya Ya habían había terminado. pasado 4 años, ya los niños estaban grandecitos, un poquito más. Exactamente no te digo la fecha porque a medida de todos esos problemas, yo creé un desorden que trataba de bloquear fechas. De hecho, si tú me preguntas la fecha de que murió tu mamá, yo no la recuerdo. O sea, mi cerebro empezó a bloquear muchas cosas y ahorita, y ya con psicólogos y esto empezaba a desbloquear, pero fecha exacta no te podría dar el hecho que yo creo que tenía por ahí unos 18, 19 años ya. Ya era mayor de edad, ya era mayor de edad. Ujú. Además, lo que vivía era muy fuerte, ¿cierto? Como para Sí, yo bloqueaba. fue un mecanismo que desarrollaste. Era un mecanismo de defensa y me sirvió mucho, pero por ejemplo ahorita que me hace que estuve en psicólogo, cuando me hacían volver al pasado, tenía crisis de vómito, o sea, me daban crisis horribles cuando ya recordaba algunas cosas. Entonces, en eso yo me fui donde mi hermana, después mi hermana me devolvió con él, después me volví a ir porque yo quería salir. Yo ya tenía seguro que me iba, pero me quedaba sin amparo.
Hasta que Ok. una gran amiga, para no alargarte pues todo, una gran amiga me dijo, si él te viene a buscar, vente para mi casa que yo te ayudo. Para mí, ahí fue que entendí que en el camino a veces te encuentras un amigo más que un familiar. Y mi amiga me dijo, vente a mi casa con tus 2 hijos, se peleó hasta con el marido por tenerme ahí, por eso yo, esa mujer, toda la vida le agradeceré y haga lo que ella haga para mí. Como un ángel, ¿no? Perdón yo. Entonces, son emociones de que me vienen porque recordar eso y ella me tendió la mano, me quedé ahí y allá nunca fue a buscarme esa persona y fue cuando me pude liberar y empezar una nueva vida. Y es, Muy no bien. quiero alargarme, quiero No, como que me tranquilo. hagan la Ahí arranca pregunta la nueva vida. precisa. ¿Qué empezó a pasar en esa nueva vida? ¿Cómo empezaste a afrontar siendo joven, mamá de dos niños? Un niño y una niña, ¿no? Un niño y una niña, ¿no? Precioso. Fue lo único bueno que salió de esa relación. Entonces, mis 2 hijos, que cada vez que yo los veo, digo, bueno, valió la pena tanto, tanto, tanto esfuerzo. Entonces, bueno, cuando empecé una nueva vida y lo intenté, tú sabes, madre soltera con 2 hijos, era difícil, no tenía una casa. Entonces a veces me tocaba, ya regresé otra vez a la ciudad cuando ya al Naya, cuando ya la relación ya se sabía que todo se había terminado. Puse un negocio, uno de los mejores negocios que había allá. Y fue cuando en el 2001, que fue el desplazamiento, donde tuvimos que dejar todo otra vez. Dejamos todo por el desplazamiento. Yo ya estaba ya con mi casa hecha, con mis 2 hijos, mi negocio. Y pues llegó esa situación del 2001 donde tuvimos que salir de ahí de nuevo. Ya, y ahí fue en el 2001 que ya de ahí empecé a irme a Buenaventura, a estar en Buenaventura, las cosas no se daban, trabajé en casa de familia, trabajaba de los paisas moliendo Maíz, granos. maíz, mejor dicho, yo hacía de todo un poco para sacar mis hijos adelante. Claro. Y toca fuerte, toca a la mujer le toca fuerte cuando asume la responsabilidad de dos niños, cuando tiene que desplazarse de su territorio, cuando, como tú lo dices, había ya establecido una vida ahí en esa región, Santa ¿cierto? Cruz En se esa parte. llamaba, se Santa llama. Cruz, imagínate, y tú decías, tenías un negocio próspero y volver a la ciudad y volver con las manos vacías a tener que Fue duro. reiniciarse de nuevo, ¿no? Fue duro yo porque era como Colombia se convirtió en que uno salía para Buenaventura, pero en Buenaventura ya era otro conflicto, el conflicto que no se encontraba trabajo, también el conflicto armado, era menos supuestamente porque estaba como alrededor. Entonces, pero ya después yo viví en Juan 23. Tú has escuchado Juan 23. Entonces ya después la violencia fue en Juan 23. Y cuando yo vi así, yo dije, no, yo no puedo exponer a mis hijos. Lo último que pasó que me marcó y yo dije, tengo que dejar todo y buscar una nueva vida, que pensé ahora sí salir para otro país. Fue una vez que se formó una balacera y empezaron a poner bombas en Buenaventura y nosotros quedamos, mi hija quedó en la calle y yo quedé en la casa. O sea, en el medio estaba el problema y mi hija allá y no teníamos comunicación. Y Sí. cuando no nos comunicábamos y mi hija lo único que se le ocurrió fue esa gran amiga que siempre nos ayudaba, como ella vivía más afuera, ella se acordó y se fue a pie casi 1 hora caminando hacia allá y llegar donde mi amiga y quedarse allá, que mi amiga cuando me llamó me dijo, tu hija está acá. Entonces yo no podía irla a buscar, ni ella me podía venir a ver porque estábamos en el medio de la guerra. Ahí fue que tomé la decisión y yo dije, pues ahora necesito llamar al papá de mis hijos y pedirle ayuda. Y fue ahí cuando le dije que se quedara con la niña un tiempo hasta que yo pudiera abrir camino en otros países y agarré todo y me fui a Ecuador. Ese fue el momento en el que decidiste emigrar, es decir, la Sí, ahí violencia en fue que Colombia, decidí la violencia en la emigrar. región. Oh, wow. Y coges Sí, rumbo a porque Ecuador tenía desde una Guatemala. hermana allá. Ok. ¿Y en Ecuador iniciaste un proceso para poder salir de Ecuador o cómo fue esa vida en Ecuador? En Ecuador fue un chiste porque en Ecuador existe lo que, en Ecuador, sobre todo en Quito, en ese entonces lo que era negro y colombiano, peligro. Wow. Entonces,
Entonces yo llegué al Ecuador, empecé a vender helados, empecé a vender en los buses. Yo vendía esos CDs, compraba CDs y me Sí, subía en sí. los buses y daba mi charla y ahí me compraban y todo. También vendía helados, puse también como una serie de peluquería y al mismo tiempo restaurante. O sea, yo me rebuscaba de cualquier manera. Lo último fue con la peluquería, que ya pues ya tenía estabilidad, pero recuerdo que me tocó camuflarme y por primera vez te digo que me tocó negar mi nacionalidad por más de 3 o 4 años como 2 años y medio. Entonces la gente, como yo tengo este habladito de costeñita, entonces no definían si yo era, porque la gente solo recuerda los hablados de Cali, Medellín y Bogotá. Lo de Ok. costeñito de nosotros, casi no la. Entonces No, yo me camuflaba como esmeraldeña. Allá hay una ciudad que es de claro. Esmeralda y son negros. Entonces, para que no me agarrara la policía y yo me tuve pasar, soy de Esmeralda, soy de Esmeralda. Y así, por mucho tiempo que vivía con el mismo tema de que los negros era un peligro allá, la gente le tenía miedo. Tampoco me quiero victimizar porque muchas veces tenían razón, porque siempre que había problemas, habían dos negritos y dos blanquitos, pero siempre me nombraban al negrito. Pero yo decía, Claro, ¿qué hace el claro. negrito ahí? ¿Qué hace ahí? Entonces, no puedo decir que no tenían razón. Lo que sí no tenía razón es que lo que pasa es que en el momento que tú dices los negros, lo estás metiendo a Una todos en la categoría misma para todos, ¿no? colada. Ya es como una persona blanca o como sea, porque no importa el color. Si tú hiciste algo, tu raza no tiene que ver, tu color no tiene que ver con eso, ¿ya? Porque si fuera así, ni negros ni blancos seríamos buenos, porque, ¿sí me entendés? Tú allá era, tú eres negra, mira, tú caminabas en la acera, que allá le dicen la acera, que es la pavimentada, y te veían como negra y las personas de blanca se quitaban, se pasaban, preferían cruzar y que lo cogiera un bus y no pasar junto contigo, ¿ya? Entonces se creó eso, pero yo sobreviví a eso, me gané mi puesto y te puedo decir yo con todo lo que se vivía allá, más era mi miedo porque nunca tuve un racismo hacia mí directamente. Yo no lo Ok. viví. Solo que yo vivía era como alarmada porque escuchaba siempre, pero yo me gané mi lugar. Yo me Sobre gané todo porque había tanto una mi lugar. realidad. Había una ¿Ah? realidad para los demás, había una realidad que era ese racismo precisamente frente a la manifestación de que algunos eran violentos, ¿no? Exacto, pero yo me gané mi lugar, la gente vio que yo trabajaba y algo muy bonito que tiene la gente de Ecuador, o al menos en ese tiempo, es que ellos veían una mujer trabajadora y ellos decían, le voy a colaborar. Había gente que no comía helado y compraba el helado para el amigo que estaba ahí de visita. Yo vendía así porque allá en Ecuador los puesticos de negocio, está la mecánica, está todo en lo que venden no sé si estuviste en Ecuador, pero es como ir a un mercado en Colombia, que todos los negocios. Entonces yo me iba de cada negocio, ya sabían la hora. Y había gente que no comía lo que no podía comer por sus enfermedades, pero lo compraba, lo metía a la nevera para guardárselo a otros simplemente por colaborarme. Entonces yo me gané ese respeto y ese cariño de la gente en Ecuador. Yo solo tengo cosas buenas para contarte del Ecuador, aparte de que sí se vivió pobreza, pero yo en Ecuador me sentí útil, me sentí respetada. Ya hubo un tiempo que cuando ya tenía la peluquería me decía era la negra Rosy. Entonces como que me fui ganando mi lugarcito poco a poco en Ecuador. Rosa, y en ese tiempo, ¿cómo era la comunicación con tus hijos? Mira, yo siempre fui una mamá que tenía comunicación siempre. De hecho, yo creo que mis hijos fueron los primeros que tuvieron celulares en Berizalde, fueron los primeros que tuvieron bicicleta, porque yo siempre estaba pendiente de ellos, les mandaba mensualmente, a veces cada 8, cada 15 días, pero siempre yo estaba en comunicación. No sé si te recuerdas, pero existía lo que era, ¿cómo que Amilvia? ¿Sí te acuerdas de Amilvia? No. No, 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 Pues la de Telecom. los compartí. Ok, exacto. Entonces tenían un puesto de Telecom y yo llamaba, ella salía corriendo a ir a buscar como
como 20 cuadras más allá la persona y después uno en 5 minutos llamaba. Mis hijos ya sabían qué día yo llamaba. Yo siempre estuve en comunicación con ellos en Ecuador, pero yo he tenido un Dios, John, a mi lado, que es como que siempre me ha escuchado, siempre mis ruegos y a veces se ha presentado inclusive cuando uno dice, estoy en las malas, pero aparece algo bueno ahí en las malas. Y te cuento, yo estuve en Ecuador mucho tiempo, le ayudé a mis hijos, pero no había tenido como la economía también para ir por mis hijos, porque el trato fue estar allá. Después tuve los gemelos en Ecuador, me enamoré también, tuve mi gemelo, Wow. el papá de mi... Sí, yo tuve mi gemelo allá. Esa es otra historia que hay que contar ahorita. Sí, entonces tuve mis gemelos en Ecuador, pero el papá de mis hijos siempre, el de los dos gemelos siempre estaba como pendiente a lo que yo hacía y él fue a la diferencia del otro, era como que lo que yo decía siempre se hacía, nunca tuvimos problemas ni nada, entonces era como que yo tenía ese sueño de traer a mis hijos al Ecuador y él era como animándome, ánimo, ánimo, que eso se va a dar, ánimo, que eso se va a dar, hola hijo, ánimo que eso se va a dar y siempre me animaba. Y un día cuando me llaman y me dicen, se mató tu hermano, el que era mayor que yo, 4 años mayor que yo, se mató tu hermano, se suicidó. Entonces, cuando me dijeron así, yo me acuerdo que tenía como unos $300 por ahí guardados, ahí pero $300 en ese tiempo era plata, se pagaban unos 3, 4 meses de arriendo, ¿ok? Imagínate. Y yo me quedé, yo dije, ¿y ahora? Pero me dijeron, igualmente, si te quieres venir, nosotros te esperamos. Yo, yo no lo pensé más, yo estaba peinando una señora, terminé de peinarlo, pero como me dijeron que él se había matado, yo tenía un sentimiento de esos que mi mamá siempre me decía que el que se mataba no iba a los reinos de Dios y siempre me repetía eso y que una persona que hacía eso no se podía llorar porque pecaba el que se mataba y pecaba el que lo lloraba. Así que yo estuve en shock, pero no lloraba. Yo no lloraba. Y no lo entendía, pero no lloraba, pero sí quería verlo por última vez. Entonces, peiné ese día a esa última señora, arreglé y me fui para el Ecuador. En ese tiempo se cogían buses el mismo día, 18 horas para allá y 20 y pico y 4 o 5 horas más, como 24 horas viaje Angustiante todo tomé el ese viaje. tiempo, ¿no? Hay mucha ansiedad, mucha angustia durante el viaje. Fue raro porque era como que yo no lo creía, yo no creía que mi hermano se podía haber hecho eso. Yo quería como verle la cara, como que es tan así que yo llegué como casi ya iban a ser los 2 días y cuando le tocaban así la piel se le caía a él porque lo trataron de preparar mucho para que yo lo viera. Y ese viaje fue como cuando uno está en un sueño, pero no despierta. Ok. Así, entonces fue espantoso, pero no lloraba. No podía llorar, me sentía, y hasta que yo llegué, la gente me decía, pero ella, ¿por qué no llora? Y yo solo le decía, pero ¿por qué hiciste eso? No lo entendía, que hoy entiendo que mi hermano tenía una enfermedad mental, eso fue, a él le dio, él tuvo un poco de tiempo sin oxígeno. Te digo, muchas cosas de las que yo viví por allá, las entendí hoy en día que he pasado por psicólogo, estudiado mucho, leo y hago, entonces me he dado cuenta que todo tiene un lazo, solo que uno en la ignorancia no entiende lo que está pasando. Murió mi hermano y yo empecé a averiguar, ¿ves qué día murió mi hermano? Y me fui a hacer la lotería con el número de la muerte de mi hermano. Y adivina qué, la pegué. ¿Sí ves cómo pasa la cosa? O sea, tal vez la gente se reirá de este episodio, pero así fue. Yo hice el número y en ese tiempo gané más de 8 millones de pesos. La peguera, me pegué el 3 cifras, el 4 cifras, de una vez, todo lo pegué. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Ya tenía la plata para recoger a mis hijos. Yo no me llevé esa plata. Yo dije, Dios mío, mi hermano me dio. O sea, en ese momento de dolor, yo dije, mi hermano me hizo mi regalo.
para yo poder traer mis hijos. Yo cogí la platica y la dejé guardada, me fui al Ecuador a ver los gemelos porque no podía demorar mucho tiempo Sí, claro. y empezamos el trámite para recoger a mis hijos con esa plata. Por eso es que te digo que a veces está pasando cosas duras, pero al mismo tiempo llega y pasa la buena. Entonces como que uno no sabe si celebrar o llorar, pero al mismo tiempo Dios está respondiéndote, ¿ya? He estado escuchando tu relato y todo el tiempo que a lo largo de sobre las primeras etapas de tu vida ha sido un tema muy complicado, ¿no? De muchos choques, de muchas situaciones difíciles, pero siempre está esa energía tuya como de darle hacia adelante, como berraquita siempre ha sido, como diríamos por ahí, ¿no? Hay Y que bueno, echarle. y me supongo que ese es el combustible también que te hace relatado esta historia con tremenda sonrisa, a pesar de lo difícil que es. Yo la estoy escuchando, lo que me dice, y yo estoy un poco erizado, pero tú te veo con Tú esa te energía. erizas. Sí, Pero claro. porque ya hubo sanación, John. Ya Ok. hubo sanación. Ya a esta fecha, por eso yo te digo, mi vida es, yo tengo que hacer un libro, pero yo ya no sé cómo hacerlo, porque entre risas y llanto yo he pasado del llanto a la risa y de la risa al llanto, mas sin embargo, cuando tú sanas, John, Sí, cada recuerdo no se convierte, o sea, es como una herida que tú la tapaste bien sí. y solo nomás le estás como moviéndole un poquito nada más para no levantarla completamente, ¿ya? Porque yo sé que yo no he sanado 100%. Sin embargo, en todo esto aprendí a que siempre he tenido un Dios a mi lado, ¿ya? Pero has tenido mucho avance, porque pues mira, hoy lo puedes expresar y no hay dolor en la expresión. Creo que ya ha habido también perdón y ha habido aceptación, ¿no? Sí, hay perdón, hay aceptación y que esta vida es un libro que siempre hay que, cada día tú solo tienes que hacer así, pasar la Pasar la página, página y pasar no la página. permitir que lo que pasó ayer, por más duro que haya sido, pues te siga afectando, aunque los recuerdos llegan, pero cada día es un milagro y cuando entiendes que cada día es un milagro, que vives tratas de vivir ese momento. Por ejemplo, lo de mi hermano. A mí me dolió mucho lo de mi hermano. Después murió mi hermana, yo no pude ir. Pero ya después, ya no fui por mi hermana porque entendí que ya no valía la pena ir porque ya estaba muerta. Ya solo me ocupé de ayudarla a su entierro y todo. Pero fuera sido antes, me había desesperado por ir, por verla. Pero ya se fue. Yo viví con mis hermanas lo poco que pude en vida. Entonces trato de que todo se dé en vida porque ya muerte para mí, ciclo se cierra en el momento que se muere la persona. Ya no, ya de ahí ya tienes que romper y seguir adelante porque pues sigue ocurriendo el milagro que es hoy. Amén. Rosa, vuelves de todo esto con el fallecimiento de tu hermano, vuelves a Ecuador, te reencuentras con tu esposo ya de esa época, el papá de tus dos gemelos, llegas con tus dos hijos. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Qué empieza a suceder a partir de ahí? Bueno, en el momento que pasó eso, a mí ya me habían hablado muchísimo de antes, ya me habían hablado muchísimo de venir a Canadá y todo eso, pero yo no lo había aceptado porque yo no quería dejar a mis hijos y siempre que iba a la NUR me decía, mira, hay una oportunidad para Holanda. Sin mis hijos yo no me voy, pero como ellos entendían que yo había salido por un conflicto armado, yo no podía volver, tampoco sabía si el papá de mis hijos estaba en condiciones de dármelo, porque ya después se volvió como un conflicto como si yo lo hubiera abandonado, pero yo siempre estuve pendiente de ellos. Entonces, algo que fue muy bonito que yo siempre tuve comunicación con mi hija Marcela, que mi hija Marcela es como que crecimos juntas. Entonces, en ese tiempo yo llamé al papá de mis hijos y me dijo, él me decía, yo dije, dame a Marcela aunque sea y tú te quedas con el otro niño, que es lo normal que uno dice partir mitad, mitad. Claro, Entonces, cuando yo llamé, el niño dijo, no, yo no me quiero quedar aquí, le dijo a la niña. Entonces Marcela arregló todo y dijo, mamá, Elkin se quiere ir también y pues ya me lo llevé al Ecuador. Pero se dieron las cosas, después que había tanto conflicto, todo fue dándose. ¿Ya? Entonces, cuando ya tuve mis hijos, ahí sí empecé a pensar más en la oportunidad de irme para otro país. Pero el único país que estaba en mis planes era Canadá.
no había otro y salieron como 3 más hasta Estados Unidos y en mi mente no estaba otro. Y yo le decía, cuando salga a Canadá, por favor me llama y yo me voy, pero si no sale Canadá, yo no me voy. ¿Y por qué era tan atractivo Canadá para ti? Mira, fue algo que, mira, ha pasado, eso fue culpa de Mi Pobre Angelito, la película de Mi Pobre Angelito, de todas esas películas que mostraban la nieve y Ah, todo, ya, entonces, pinos, que acá no se necesitaba árbol de Navidad. Entonces yo veía todas esas películas y yo siempre en mi inconsciente yo dije, si hay un país en el que quiero visitar, es Canadá. Entonces, eso estuvo en mi inconsciente, por eso lo que le metes a tu inconsciente, por eso es que tú cuando quieres un carro siempre lo ves por ahí, porque tu inconsciente lo guarda. Entonces yo desde pequeña tuve Canadá presente. Cuando ya estábamos en el proceso de ir a la NUR y todo, hubo un amigo que se vino con toda su familia a Canadá y yo, ¡ay, qué rico! Pero Canadá nunca me presentó oportunidad, nada. Y yo, ¡ay, qué rico! Qué bueno, tuvimos comunicación como el primer año. Ya tú sabes, después que llegué acá es que entendí que cuando uno ya viene acá pierde comunicación casi con todo el mundo. Entonces, yo perdí comunicación con él, pero se me quedó ahí en la cabecita, ¿ya? Hasta que un día, no sé, se presentó una oportunidad que me llamaron y me dijeron, hay una familia que no se está yendo para Canadá y usted puede coger el puesto, pero el puesto eran para 3, eran para 4, no para 5. Entonces yo dije, no, nosotros somos 5. Y si no somos 5, no nos vamos. Entonces la señora me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como que todos los 5 están incluidos. Pero si pasa algo, pues tú decides si te quedas o dejas uno de ellos. Y dije, aquí no va a pasar nada, porque si pasa algo, nos quedamos los 5. Así que la señora me dio la oportunidad, la misma señora que me habían ayudado con crédito para mi negocio en Ecuador, porque ellos siempre le dan ayuditas a uno y ok. todo eso. Yo te estoy contando por encima porque no quiero que esto se vaya a 40 horas, ¿viste? Tienen que invitarme a unos 20 episodios para yo contarte Bueno, todo. y si hay que Detalle. hacerlo, lo hacemos. Entonces ellos me prestaban dinero, le prestaban dinero, por ejemplo, a la microempresaria como yo que querían hacer su empresa y venían a visitarte cada 2, 3 semanas. Entonces yo tenía ese contacto con ellos y ellos sabían que mi ilusión era para Canadá. Así que apenas escucharon eso, me llamaron. Y yo dije, listo. Empezaron eso, me daban la plata para el pasaje, que para el taxi, que para el pasaporte. Todo se arregló en una cosa de locos, porque el proceso sí estaba hasta que un país me aceptara, pero no salía. Entonces yo ya tenía mi negocio, ya me iba bien, como que, imagínate que en ese tiempo yo llegué con $300 acá, Imagínese. tranquilamente, que no todo el mundo guardaba $300 ahí, y Ya ya. usted ganaba en dólar. Exacto, yo ganaba dólares, entonces, y tenía mercancía en diciembre, y eso que ya había viajado, había traído mercancía, yo dejé el negocio con la mercancía allá. Entonces, cuando me dijeron así, pues empezamos a hacer, pero siempre había el nerviecito que eran 4 y que no fueran a joder por ese 5, por ese uno que metimos. Mm, El hecho que hicimos todos los papeles, pasamos todas las entrevistas y como mis hijos eran menores de edad, en todas las entrevistas las pasé yo y no sé si no se dieron cuenta que éramos 5 o qué, pero ellos se dieron cuenta. Yo creo que al último dijeron, pues ya está el proceso, ya qué más. sí, claro. ¿Ya? Y así fue una cosa loca. Entonces, como fue cosa loca así, yo no me organicé nada, esperaba ver a otra familia, no a nosotras, después los arreglaron que íbamos para la zona inglesa, después nos cambiaron a la zona francesa, o sea, era un despelote porque todo fue en un mes, 7 de diciembre ya teníamos que estar acá. Ya, entonces yo digo que ahí fue Dios que metió su mano porque justo salió para Canadá. Cuando yo ya estaba haciendo todo mi surtido para pasar ese diciembre y peinar a las mujeres y ganar mucho dinero, él dijo, no señora, tus planes no son, no son. Usted ha deseado Canadá, se va para Canadá. Usted me pidió Canadá. Y no, y yo hablaba con él, yo decía, Diosito, si es Canadá, bien. Y empezamos a estudiar inglés. Estudiábamos inglés porque nosotros teníamos su película, nosotros lo Claro. deseamos que era Canadá, pero no pensamos que iba a salir así. Se va
Bueno, toman ese vuelo en diciembre. ¿Hace ya cuánto? Ya hace 15 años ya. 15 años. Toman un vuelo en diciembre, sale finalmente toda la familia. ¿Cómo es llegar aquí? Llega en diciembre, en la época del invierno, ¿no? Ay, Dios, toma agua porque esta película sí te la voy a contar en serio. Hermano, llegamos aquí a Canadá, no, el trayecto fue desde allá, desde que veníamos los aviones, porque tomamos varios aviones, Una llegamos escala. ¿cómo se llama? Bueno, el hecho es que tuvimos 3 paradas de aviones. Ya, en esas paradas de aviones siempre venía alguien con el nombre de nosotros y nos buscaba y nos hacía pasar al otro lado. Nosotros teníamos una chuspa o una funda, como le diga, en Ecuador le dicen funda, en Colombia chuspa, bolsa, lo que sea. Ujú. Una blanca que decía como algo de ayudas a inmigrantes. Entonces siempre nos fueron buscando y chévere. Cuando llegamos aquí a Montreal, llegó alguien que hablaba inglés y francés y nosotros no entendíamos ni papa. Ni lo Ya, uno ni lo otro. entonces simplemente vimos nuestro nombre, nos trajeron, nos subieron a una limusina, que ahí fue que conocí la limusina. Wow. Eso sí, no puedo nos recogieron en limusina y nosotros veníamos feliz, pero era un señor que no hablaba ninguno de los idiomas de nosotros y bien serio y manejando, no hablaba, tú ya sabes, los Uber de aquí, de la limusina y nosotros ya estábamos pensando de todo, aquí fue, ahorita nos va a meter por ahí y nos destripa, o sea, sobre todo yo decía, ahí fue que me cayó el 20 porque todo estuvo chévere, nos daban el dinero para que hiciéramos todo, pero ahí fue que me cayó el 20 y yo, Dios mío, ¿en qué me metí? El caso fue que cuando ya era como 1 hora, 10 minutos más o menos, llegaron a un hotel, paró y el señor, boom, boom, nos fue tirando las maletas ahí, nos fue, pero no hablaba. Y igual si nos hablaba no íbamos a entender nada. Ni ahora no cargamos ni un celularcito, ahora como ahora que se puede Traducir un poco, ¿no? traducir. Entonces nos quedamos ahí y justo ese día yo, adivina que cayó nieve. Ay, mamita. Y nosotros allá afuera en el hotel, nadie salía del hotel a ver quién era los que estábamos ahí. Yo, Dios mío, yo qué hice, Padre Santo, metí la mano al bolsillo y yo dije, yo tengo $300. Por eso nunca me olvido cuánto traía en el bolsillo, porque yo lo vi, pero también escuchábamos que $300 no alcanzaban ni para una noche De hotel. de cama. Ahora sé que es mentira, porque muchas cosas que me decían que acá no se puede reír, sí, el frío hace daño, pero nadie ha congelado las muelas como nos decían. Entonces nos quedamos ahí casi como 30 minutos ahí, yo, o nos metemos a este hotel y gastamos los únicos $300 o nos congelamos de frío. Y yo, Padre Santo, yo empecé a orar y yo, Dios mío, ¿cómo pude permitir esto para mis hijos, Señor? ¿Por qué me cegué así? Y empecé a orar. Yo no sabía qué hacer. Cuando más o menos, yo digo que por ahí para mí fue una media hora, unos 40 minutos, pero probablemente fueron 15, porque en el frío 5 minutos se te hace 1 hora Uy, aquí. claro. Además era, Los niños vas me llegando, ¿no? miraban y yo y me miraban, ¿y ahora qué? ¿Quién nos va a recoger? ¿Dónde es que vamos a dormir? Me miraban. Y yo, ay, no sé, no sabía hablar inglés y yo vi a la gente del hotel y nadie salía afuera a preguntar, mira, tú sabes cómo aquí en Canadá, que en Canadá Pero nadie te Rosa, habla, nadie te dice nada. una ¿Ya? pregunta, pero tú venías con la ilusión de la nieve, o sea, el tema de la ilusión de la nieve pasó a segundo plano. Que vi mi iba pendiente de nieve con ese susto que yo tenía, hermano. Empezó a caer y yo lo único que hice fue abrir, porque gracias a Dios en Ecuador había unos amigos y nos compraron buenos sacos, nos regalaron. Por eso te digo que Ecuador, todavía tengo sacos ahí de mis amigos azul, nunca lo. Entonces yo empecé a meterle ropa a mis hijos, hermano, eso sí, los blindé la nieve por ahí. Una medianoche de nieve habíamos llevado con toda esa ropa que les metí y me quedé ahí, pero los niños sí empezaron como a jugar, pero ya cuando le empezó a joderle el frío, ya eso pasó a otro plano, ya Otro como plano, que sí. nos empezamos a preocupar y ellos me miraban y yo, la verdad, no sé qué decirle. Y yo soy muy expresiva, nosotros nos miramos y ya sabemos lo que estamos pensando todos, así somos todos. Hermano, como
Y vamos a la media hora. Probablemente esté diciendo mentiras porque realmente cuando está frío unos 5 minutos lo siente media hora. El hecho es que cuando ve una señora rubia y venía, le caía nieve, hermosa y se reía. Yo decía, y esa señora todavía nosotros aquí se viene riendo y ni me conoce. Yo decía, una rubia, era quebeca. Mm, Y se reía y se acercaba más hacia nosotros. ¡Ay! Y empezó, hola Rosa, hola", y empezó a nombrarnos a todos. Y yo, ¿qué pasó aquí? Me dijo, perdón, lo que pasa es que el avión de ustedes estaba para llegar a las 8 y ya esta vez pasé la ronda a las 9:30 fue porque dije, voy a pasar a ver y va a ser mi última ronda para ver si ya llegaron al hotel y ayudarlo. Ella hablaba español perfectamente, acá le dicen benévolas. Ya tú ok. sabes que le La dicen las benévolas. voluntaria. Y me empezó a contar y me dijo, era mi última ronda que yo iba a pasar. A ver, ya había venido, me dijo que con esa era su tercera vez y dijo la última ronda y después iba a llamar a ver si nos habíamos embolatado en el aeropuerto. O que yo, ay, me volvió Wow. la sangre al cuerpo y ya de ahí para allá, ya tú sabes, yo no sé si tú pasaste por aquí, pero no tenían un hotel 5 estrellas. El hotel que estábamos parados ahí, nosotros teníamos 3 cuartos ahí, no sabes, Wow. Y no, tres en ningún cuartos momento se te había. ocurrió entrar al hotel y preguntar por alguna reservación o por alguien. No, porque es que nadie nos dijo nada así. Es que, mira, lo ideal hubiera sido que el señor que nos dejó, porque él sí sabía que ese era el hotel. Si él nos dejó, él sabía. Pero al menos debió bajarse y tocar y decir, mira, esta familia llegó. No, él agarró, bajó nos ayudó a bajar las maletas y se subió a su carro y se fue. Entonces nosotros asumimos que probablemente ese era el hotel, pero los del hotel también nos miraban de ahí y nadie salió a preguntarnos. Tú sabes cómo es aquí, que aquí cada uno Sí, vive en claro. su cuento. Entonces, ya cuando la señora llegó, dijo, wow, perdón, y nos fue entrando, ya teníamos 3 cuartos para los grandes en uno y a mí con los pequeñitos y cada uno sus cuartos. O sea, ya todo estaba arreglado excelentemente, ya hasta nos tenían apartamento. Ya en 12 días salimos de ahí del hotel a nuestro apartamento y ya de ahí para allá fue súper bueno, como hasta los 8 meses que ya empecé a tener problemitas acá. Bueno, Rosa, entonces, la primera ciudad en la que viste en Canadá fue en Montreal. El apartamento La primera fue en Montreal y después nos trajeron a Granby. a Granby. Sí, por eso te digo, duramos 1 hora de Montreal acá en ese carro donde nos dejó ahí al frente del hotel, nos dejó en el Hotel Granby. Ok, ok. Bueno, cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fueron esos primeros choques culturales? Entender que no hablaban la lengua, ¿cómo fue el proceso de aprender a hablar? ¿Hablas español, hablas francés, hablas inglés, ya los hablas todos? Sorprendentemente, yo te puedo decir, no puedo decir hablé francés a los 3 meses, porque uno como inmigrante, ese idioma le da duro sobre todo escribirlo. Pero yo a los 3 meses, yo creo que ya entendía el 70% del francés. Qué O bueno. sea, para mí el aprendizaje fue súper. Yo venía ya con mi método, llegué aquí es a emprender, a echarle ganas, entonces yo llegué aquí, a eso no me quedó grande. Yo empecé a anotar las frases, empecé a coger mis taxis, o sea, yo escuchaba una frase y me aseguraba, repítemela 2, 3 veces, o sea, que yo a los 3 meses, yo ya estaba entre hablando y entendiendo francés. Ya, de hecho, la gente llegaba a la casa y decía, pero ¿por qué su mamá habla francés y ustedes no? Mis hijos, ellos no lo hablaban porque ellos sí lo entendían y empezaron a entender primero que yo. Pero a los niños les da como pena decir la frase maldicha. Y yo tiraba a mi frañol, hermano, y yo creía que ya estaban hablando en francés. Pero como nadie me corregía, entonces para mí el francés no fue obstáculo. Yo llegué y a los 2 meses ya estaba yendo a mis clases, mis hijos, porque cuando yo llegué todo estaba arreglado, Ajá. guardería, apartamento, todo. Todo ya estaba arreglado. La cuenta también que debíamos ya no la tenían ahí también, porque todo eso que nos gastamos en Ecuador y todo un día me llegó una cartica de esas
así, y yo dije, me llegó un cheque, mentira, me llegó la cuenta de $14,000 que debía de todo, el De todo lo que hotel, te habían todo, acompañado avión, todo. en Ecuador, Ah, sí, era de todo. Wow. 14,000 me cobraron. Ya, entonces yo llegué y ya estaba francización y todo. En mis primeros 7 meses no me fueron difíciles. Nosotros tuvimos un inconveniente que fue como a los 7, 8 meses de que yo estaba estudiando francés, mis hijos ya estaban estudiando y todo, y no tuvimos ningún problema, el gobierno nos ayudaba, nos daban una mensual por los niños, y a los 8 meses, me acuerdo, nos cerraron todas las cuentas, el gobierno, hubo un problema que en ese tiempo las personas, no voy a decir los inmigrantes, algunos inmigrantes, porque esa palabra de generalizar hay que dejarle ya. Algunos inmigrantes venían, traían a los niños y le pedían ayuda al gobierno y se los llevaban otra vez para Colombia o para otros países. Entonces el gobierno le cerró la cuenta a muchas personas y entre esas caí yo para que demostraran que los niños estaban aquí con documentos y todo. Entonces ahí fue mi calvario, ahí empezó otra vez. Saqué la sayayina Rosy y mandé al gobierno a comer espárrago y empecé a armar mi propio negocio porque nos dejaron 9 meses. Tú sabes que es 9 meses una mamá Wow. con 4 hijos y no me mandaron dinero. Y la gente que escuchará esto podrá decir, pero era tan fácil como ir a la casa, eso pensaba yo, ir a la casa y ver si los niños estaban ahí y arreglar. No, eso, que mande este papel, que mande lo otro. Después salieron a vacaciones en septiembre, entonces las escuelas no mandaban esos documentos. En junio, tenía que esperar hasta septiembre que entraran para los documentos. Ah, no, que falta que falta lo otro. Y eso duró 9 meses. En esos 9 meses, te digo, yo aguanté hasta los 4. Le debía a cada santo una vela porque había que pagar riendo, comida, 4 meses sin ni un peso. Y mira, una ayuda que era la ayuda social, que era la que me daban a mí, que era en ese tiempo, nunca me olvido, nos daban $604 mensual y yo pagaba Familia. exacto, por familia. Y yo pagaba 557. Entonces me quedaba 27 dólares para el resto. 47, 4, como $50 me quedan más o menos. El Okay. caso es que la cuenta ahí, $50 para comer, pagar energía, pagar. Yo ya estaba ya tirando mi frañol y cuando ya llegaron los 4 meses y el banco me mandó a decir, señora Rosamina, usted prácticamente la única solución de salvarse de todo esto es que se declare en bancarrota, porque eso existe acá. Eso existe así, tú tengas empresa o tengas esto, tú te puedes declarar en bancarrota, nadie te cobra, pero tu crédito queda vuelto pedazo. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, bueno, en mi país no iba a caer en bancarrota porque ni tarjeta tenía, pero yo decía, ni en mi país me tocó hacer esto y yo, ¿cómo que voy a hacer? Fue duro para mí y yo dije, qué bancarrota ni qué bancarrota, aquí vamos a luchar, que ellos me obliguen a tirarme en bancarrota. Me salí de francización, me quedaban 2 meses para terminar mi francización. Tú estabas a Me tiempo salí de completo. francización y me busqué un trabajo. Estabas haciendo la francización a tiempo completo. Sí, a mí me tocaba tiempo completo y me salí de francización a buscar trabajo, hermano, porque los muchachos iban a morir de hambre ahí por el gobierno. A ellos no les importa, me falta este papel y hasta que usted no lleve ese papel. Eso es lo que pasa aquí, que es un choque muy duro para nosotros los latinos, porque nosotros los latinos a veces no estamos acostumbrados a tanta rigidez. Yo empecé a llorar, me quería ir para mi casa. Eso, ¿A qué yo me empecé a vine? hacer todas las pataletas. Ok, te sales de la francización. ¿Cuál fue ese primer trabajo que tuviste? Mi primer trabajo que alguien me dio fue en ¿cómo se llama eso? En Avenue, donde hacen cremas para la piel. Como un laboratorio. Entonces, había un señor que contrataba por día. Sí. Entonces, era como esas agencias. Entonces, siempre faltaba gente y te contrataban. Entonces, tú trabajabas 12 horas corridas. 12 horas corridas. Y yo, hermano, yo hubo una semana que me trabajé 6 días de 12 horas porque necesitaba plata. Y Mejor casi me dicho. muero. Necesitaba era sumar. Exacto, entonces eso faltaba alguien y yo estaba dormida y yo vamos para allá. Y así me la pasé.
Me la pasé hasta que ya empecé a saldar deudas y todo, pero ese trabajo tuve que salirme porque eran 12 horas y eran 45 minutos de camino y una vez me pasé un semáforo en rojo dormida. Ah, wow. Es que te digo que Dios me ha salvado Sí, de sí. una, hermano. Bueno, entonces hace esta vida que hacemos muchos que emigramos, de empezar a trabajar, de tener que resolver deudas que no traía, de acomodar, de pagar todo lo que Todo, concerniente al hermano. proceso. Y bueno, finalmente, Rosa, ¿cuándo renace Rosa Mina a la versión que tenemos hoy? La transformación con Rosy. Bueno, esa de buscar trabajo y trabajar tantas horas al día, salir de un trabajo, buscar otro, porque como tenía niños pequeños, los gemelos tenían 3 años, entonces a veces los horarios no me daban. Enviaba de trabajo mucho, porque uno que yo, si te das cuenta, yo no estaba tan acostumbrada a trabajar para otro. Yo trabajé Ok. poquitas Como veces, entonces, independiente. exacto, entonces no duraba en el trabajo porque no llegaba a tiempo con esta nieve o que los niños había que irlos a buscar temprano. Entonces, muchas veces nunca me echaron porque yo trataba de que a veces perjudicar a mi familia, decirle a los gemelos que eso fue lo más duro que hice, que tú sabes que eso es ilegal aquí, pero ya no me pueden meter presa. Dejar a un niño de 4 años cuidando a otro niño de 4 años, eso me tocó. Entonces, yo les daba clave, como aquí la policía vive pendiente y sé que me van a funar por eso, pero solo las madres cuando tenemos hijos y tenemos que solucionar, nos toca. Así que yo les dejaba una llave y se las metía debajo del tapete y los entrenaba y les decía, si llega la policía, diga que su mamá está allá donde la vecina. O sea, los puse a mentir. Porque no había de otra, o era eso o no trabajar y que los dejaron morir de hambre. Y si Bueno, hacían lo contrario, que era no trabajar, también iba a ser funada. Entonces, había que solucionar. Gracias a Dios, por eso tú ves esos niños que son como que todos contra todos, así, porque el uno cuidaba al uno, el otro cuidaba a otro, y gracias a Dios nunca, nunca en la vida tuvimos problemas. Pero eso ok. duró como unos 3 años hasta que ya fui cogiendo como esa agüita, porque ya después yo ya renuncié a la ayuda del gobierno y yo dije, yo no voy a depender de usted porque si seguía con la ayuda del gobierno, eso significaba que me iban a estar vigilando y yo ya había probado lo que era hacer dinero allá afuera. Entonces yo dije, me dan $604 y yo al mes me puedo hacer, en ese tiempo me hacía más o menos 1,800, estaba ganando 1,200 más, entonces yo decía, ¿para qué volver a la ayuda social? Ok. Y ya la ayuda de los niños, pues sirvió para pagarle a todo el que le debía al uno. Eso sí, mucha gente estuvo ahí y me decía, mira, yo te presto esto para este mes y así, algunos. Otros se retiraron porque cuando vieron a la viuda que solo quería que le prestaran, muchos se retiraron, pero eso también me sirvió muchísimo. Entonces, para no alargarte el caso, Rosa Mina nació después que tuvo un desmayo, porque como no descansaba, yo llegaba del trabajo a las 7 de la mañana, les preparaba, los mandaba al colegio y trataba de dormir un poco y cocinar a la vez para que ellos tuvieran comida y otra vez a las 7 de la noche yo entraba de 7 a 7. Entonces, yo estuve en eso y una vez me desmayé en el trabajo o me dormí. Yo siento que me dormí, Ay, que no sé si me dormí yo, porque yo me acuerdo que cuando antes de caerme, yo sentí un gustico como un sueñito más sabroso. Y cuando me fui a despertar, yo ya estaba en el hospital, pero para los quebecos yo me desmayé, ¿ok? un colmo. Pero yo, pues yo no podía decir nada, me dormí porque me botaban del trabajo y todo. Entonces, pero yo sentí como un gusto de esos sueños que no puedes detener y yo cerré los ojos. Yo creo que me caí y me di. Entonces, de ahí empezó enfermedad, dolores, problemas en el trabajo. Me dieron como 2 semanas para recuperarme, no me recuperaba. Y ya de ahí me dijeron, bueno, usted es una buena trabajadora, no tenemos nada que decir, pero nosotros necesitamos quien nos trabaje. Entonces, y tú sabes que eso es lo que yo siempre le recalco a la gente. Tú para un patrón estás bien mientras tú estés bien
todo está bien, pero cuando está mal, ellos simplemente te reemplazan y así es. La Entonces, realidad. en ese momento, cuando me dijo así, me dijo, yo le puedo dar un documento para que reclame algo de la CST, que le ayudan con un 70% del salario. Y yo me puse a sumar, yo dije, yo ya 70% del salario, eso no me ayuda. Más sin embargo, lo cogí por un mes para ver si encontraba trabajo y al mes empecé así enferma me iba a limpiar casas, empecé a limpiar casas, a veces aguantaba, otras veces no aguantaba, después dije, bueno, como estoy enferma, si soy la dueña de la empresa, al menos puedo mandar a alguien que me quede, pues, así que abrí mi propia empresa de limpieza. Y abrí mi propia limpieza y contrataba gente que fuera y yo iba a revisar. Y ya después me fui recuperando y todo. Y fue naciendo eso de volver a hacer mis empresas aquí, ¿ok? Volver en eso, pero sí seguí enferma y con sobrepeso. Entonces ya lo de transformación con Rosy nació en una búsqueda de algo para perder peso, para mejorar mi condición y poder seguir en mis limpiezas de casa. Ya tenía yo llegué a tener, en un tiempo llegué a tener yo tenía 8 casas así fijas y tenía edificios más de que yo los limpiaba después de la construcción. Entonces ellos hacían los edificios y yo iba y limpiaba para entregar los edificios nuevos. Ya entonces empecé a tener contratos y me iba muy bien, pero estaba enferma. Ese es el momento donde nace precisamente la nueva experiencia de Rosy Mina. Sí, que en realidad es la versión de Transformación con Rosy. Por eso lo llamé Transformación con Rosy. Transformación con Rosy, porque nacía otra Rosy. Y fue muy bonito, John, porque yo empecé por perder peso sin búsqueda de dinero. En realidad yo ya estaba limpiando casa, estaba enferma y todo, y a veces era duro, pero igual algo se traía a la casa de comida y todo, ¿ya? Sí, las tarjetas las tenía hasta la cabeza. Pero no fue en esa búsqueda de dinero. En ese tiempo no había como esa visión. Ya la visión Ok. vino después que perdí 60 libras con el producto. Entonces ahí fue que alguien me dijo, ve, ¿y por qué no empiezas a crear contenido sobre ese producto que te está ayudando a perder peso para que otras personas Sí. se antojen? Okay, entonces yo empecé a compartir, pero tampoco no era para ganar. Yo me divertía en las redes sociales y las que me veían desde hace tiempo que yo sé que van a ver este episodio, yo me divertía. Yo ponía la cámara, así fuera a fritar un huevo, yo ponía la cámara. Yo iba a hacer un jugo verde, yo ponía la cámara. Yo me divertía con esto. Pero tú sabes que todo ese problema que yo traía de abuso, de mi mejor amigo intentar violarme hasta casi dejarme, a casi matarme, yo tenía muchos problemas. Cuando prendía la cámara era como que era otra Rosy, otro renacer. Entonces yo empezaba a contar mis historias como que si se lo estaba contando a mi mejor amiga, pero yo estaba sanando, estaba desahogándome todo eso que no había podido decirle a la gente, que mi familia, que no me atrevía a decirle a mi familia, que no me... Entonces yo empezaba a contar todo exactamente. De hecho, la vivencia del papá de mis hijos, todo yo lo contaba. Pero en una de esas que me hicieron conocer yo hice un video y estaba haciendo un jugo y alguien me preguntó, ve, ¿y cómo tú llegaste a Canadá? Algo así me preguntó. Entonces yo le empecé a contar porque el problema que desató que yo me quise ir fue cuando ya mi mejor amigo pues intentó violarme, fue ahí. Entonces yo empecé a contar y se me vino algo así como al corazón y me dijo, ¿no te das cuenta que gracias a todo eso que te pasó estás aquí en Canadá? Fue así, una revelación en el momento. Y yo dije así, me vine por esto y esto, pero para saber que ahora le tengo que agradecer a ese que me hizo eso, porque gracias a Dios hoy estoy aquí en Canadá. Lo dije así como Rosy, sin filtro. Mm. Hermano, ese video llegó a 8 millones de reproducción y de ahí mismo yo dije, ya hasta lo perdoné y si no lo perdoné y si algo me queda, pues lo perdono aquí en público con usted, lo perdono todo el daño que me hizo. 8 millones de reproducciones. Ahí fue que ese día nació verdaderamente Transformación con Rosy, porque inclusive hasta ahí yo no había hecho una página.
Hermano, yo me acosté a dormir y yo siempre apago el celular. Cuando lo prendí, el celular ya era notificación. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, hija, ¿qué pasó a mi hija, Marcela? No, que mamá, que se hizo viral, que usted ya está en yo no sé cuántas reproducciones y todo, pero yo ya había hecho mi testimonio de pérdida de peso y no me había hecho viral, pero ese video fue el que destapó Conectó con todo. la gente. Exacto, y después me di cuenta por qué se hizo viral, porque, o sea, como fue un momento de perdón, muchas mujeres, yo te digo que de ese video, si tuvo 8 millones de reproducción, por no ser mentirosa, te digo, por ahí hubieron unas 10,000 mujeres que se identificaron abusadas, ¿ok? Yo quedé llena, imagínate una rota servir de psicóloga. ¿Y cómo sanaste y cómo lo superaste? Yo tenía hasta el día de hoy, yo creo que tengo mensajes sin revisar, porque tú sabes que Facebook cuando hay muchos mensajes y te vuelve viral, ya después ya no te muestra. Así que yo a veces entro y digo, este mensaje es del 2017, así. Rosy, a mí me violó mi papá, a mí me hizo eso mi mamá, a mí me hizo eso mi hermano, a mí me hizo eso mi cuñado. Y mira, todo eso fue una identificación y yo después ya no dormía porque me contaban tan fuerte que yo me daba cuenta que yo no había vivido si yo me creía que había sufrido, esas de allá afuera eran las que habían sufrido. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? A veces me quedaba en vela porque me contaban como que si yo era una psicóloga y yo lo único que yo estaba era sanando mi dolor al mismo tiempo que hacía mi jugo verde, hermano. Yo estaba era ¿ya? Y pues ahí nació Transformación con Rosy, hicimos la página y empecé ya a ayudar a las mujeres a perder peso y a sanarnos entre nosotros. Yo a veces me llamaban sin comprar y yo duraba horas hablando con esas mujeres, horas, llorábamos. Mejor dicho, eso fue una sanación colectiva. Hoy entiendo que fue una Definitivamente. sanación colectiva. ¿Y hoy cómo va ese proyecto? ¿O cómo está ese proceso? Pues bueno, en realidad el proyecto de pérdida de peso terminó porque la compañía pues cerró, yo me retiré de ella y todo eso, pero seguí conociendo otros negocios en las redes sociales y me fui involucrando en todo esto de las redes sociales, pero mi objetivo siempre ha sido seguir ayudando a esas mujeres a que encuentren una manera, uno, de generar ingresos, dos, de sanar. Por eso a veces a mí me dicen, Rosy, es que tú pierdes mucho tiempo, el tiempo que tú le das a la gente, ese tiempo podrías estarlo cobrando. Y porque yo siento que imagínate todo eso, que la gente me conoció y que yo ahora hasta por hablar conmigo una hora tenga que cobrarle a la gente. O sea, sería ¿No te descarada. identificas con eso? Exacto. Entonces yo sigo ayudando a la gente. Ya cambié la forma de enseñarle a monetizar porque en este camino también si uno no sabe cómo poner límites, también se abusa. Pero nació el proyecto ahora Imparable. O sea, en el camino había un amigo que siempre me decía, tú eres muy imparable, tú eres imparable, tú no paras. Y un día nació así, estaba yo escuchando una conferencia de mi mentora y nació, yo dije, oh, podemos sacar un proyecto imparable. Entonces, imparable es ya más pensado para esas mujeres, para ayudarlas a enfocar la mentalidad. De hecho, es un curso que yo se lo regalo a las chicas, si en algún momento se lo quieres dejar aquí en este lugarcito Por tuyo. favor, danos más información para que la gente se acerque y también, claro, pueda vivir ese proceso. Exacto, entonces le podemos dejar el link a las chicas aquí de Imparable. Imparable, ahí yo les enseño más fuerte a ser una mujer fuerte, incansable y que por más que nos esté pasando debemos de seguir porque esta vida es un regalo y nosotros somos los que decidimos cómo elaboramos nuestro día. Dios te regala este día, esta botella de agua en este momento y tú decides si tomártela y volverla a llenar o simplemente dejarla vacía. Y así mismo es nuestro día. Entonces, ahí yo les hablo más profundamente, más en confianza y les hablo de mi vivencia, cómo yo pude sacar 4 hijos adelante que ya terminó. Adolfo y Rosana ya cumplieron 18 sin ayuda, pero de papá. Yo nunca recibí un cheque.
Yo lo único que recibí de súper bien fue una gorra para Elkin y un pantalón para Marcela, desde que yo estoy acá hace más de 15 años, ¿ok? Y lo digo así, claro, tuve ayuda, como lo pudiste ver, del gobierno, Sí. pero tú sabes que aquí el gobierno, cuando a veces se pone difícil, como les conté, más sin embargo no puedo ser desagradecida. Canadá fue una entrada a un renacimiento, porque no he vuelto a tener esos pensamientos de que si esto es lo que hay, yo no quiero vivir. Claro, ya hay 4 polluelitos que no me permiten pensar tan allá, pero antes mis pensamientos eran prácticamente, puedo decir, suicida. Yo siempre pensaba, yo esta vida no la quiero, esto es lo que hay. O sea, yo veía como que trataban a las mujeres como algo, una cosa. Aquí entendí que todo eso, que mis cuñados me tocaban los senos, que me tocaban mis partes, todo eso es parte de una violación. No sé si esta palabra se pueda compartir, pero a la larga es una violación. Tú no tienes que tener una penetración para llegar a una violación. Si te tocan tus partes sin permiso, eso ya es un abuso. ¿Ya? Entonces, aquí entendí muchas cosas y me alejé del mundo, inclusive de familiares en Colombia, que aún yo contando todo eso, me escribían y me decían, oye, pero él no te alcanzó a penetrar para que tú estés diciendo, oye, me pegó, me reventó, me maltrató, me rajó la ropa, y lo único que faltó fue eso. Y es tan mala la mentalidad que tienen algunos todavía allá en nuestra tierra, que y familia mía, entro mi propia familia. Pero si el médico dijo que no te había alcanzado a hacer eso fue lo que faltó. Pero quedé partida toda la boca, toda tirada en una playa, casi muriéndome, y solo faltó eso y no tengo derecho a hablar. Ha sido una sanación bastante, bastante fuerte, y ahora que lo estoy hablando es como que se te vienen los recuerdos y se te vienen más cosas a la mente, pero todo pasa por algo. Canadá fue mi refugio para sanar y para ayudar a otras personas, a otras mujeres que también, así sea una sola frasecita, la levantó. Yo tuve mujeres que me escribían, hoy era mi último día, hoy era la decisión de, y solo por una palabra que tú dijiste, me levanté y me escribió, sabes que hoy me iba a hacer esto, pero escuché tu video y gracias a ese video no lo voy a hacer, porque si tú saliste de eso, yo también puedo salir. Entonces, a la larga me di cuenta que todo lo que pasó, para bien o para mal, tenía un porqué y un para qué, y pues toca seguir, porque todavía hasta que estemos respirando, toca que seguir con ese mandato. Mira que dices algo que me parece muy importante, y es que para quienes a veces hablamos a través de las redes sociales, hay una responsabilidad también en lo que decimos, ¿cierto? Porque lo que decimos o puede impulsar a una persona a cometer un error o hacer un daño, o puede, por el contrario, evitar que una persona cometa un error o se haga daño a sí misma, como es el caso que tú viviste a través de tu testimonio, a través de ayudar a las personas con tu presencia y tu participación, y sobre todo con develar todo esto difícil que has vivido, que no es fácil, y que te ha puesto a la luz de quienes no comprenden y naturalizaron también la situación con tus agresores, ¿no? Rosa, ya para cerrar, me gustaría que le hiciera una invitación a la gente, a que vea, a que conozca tu proyecto, a que te siga, a que mire lo que estás haciendo. Queda el micrófono abierto. De parte mía, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, son tuyos los micrófonos. Bueno, John, pues yo soy de la persona que siempre digo, no me gusta como mezclar las cosas, porque yo tengo un negocio, yo genero ingresos a través de las redes sociales. Siento que esta entrevista fue más dirigida a ayudar a las personas. Así que lo que yo puedo decirles es que si alguna mujer se siente identificada y cree que todo ya está perdido y que puede tener una lucecita tal vez de generar ingresos en redes sociales, que vaya a mis diferentes redes sociales, Transformación con Rosy, me encuentra en YouTube, en Instagram, y me escriba y me digan que vienen de aquí,
tu podcast para que yo las pueda atender. Es importante saberlo porque para mí va a ser bonito saber que esta hora y media que estuvimos aquí, John, sirvió para algo. Pero no soy de las personas que me gusta mezclar una cosa con la otra y Ok, siento que este espacio va dirigido a esas personas que quieren emigrar, a esas personas que han vivido situaciones en sus vidas, que tal vez piensan que ya no tienen más camino, pero que sepan que hay un camino y que por más difícil que se ponga la cosa, siempre hay una salida. Si Dios te dio el respirar hoy, te está dando otra oportunidad. No importa lo que pase, sí, llora, te entristeces, pero pa'lante. Estás respirando, te sientes vivo, pa'lante, sigue, otra historia. Asegúrate de que esa hoja de ese cuaderno de hoy quede mejor escrita, ¿ya? Y eso yo, agradecerte a ti por el espacio. Yo traté de ir por encima porque hoy respeto uno a las personas que probablemente en un momento fueron parte del daño que me hicieron, fueron parte del proceso, pero fueron los que vivieron. O sea, a ellos les tocó vivir así como el papá de mis hijos. No sé qué crianza tuvo, no lo sé, no lo puedo juzgar, ya lo perdoné 100% y a todos, inclusive a mi mejor amigo que intentó violar, ya lo perdoné 100% perdonado, no existe un rencor más a mi familia que en algún momento algunos me dieron la espalda, también los perdoné porque entiendo que hoy en día todo el mundo llegó a esta vida para hacer algo y dependiendo su crianza, así mismo da. No todos tenemos esa trascendencia de decir, ok, esto está mal, voy a cambiarlo, porque yo pude haber repetido todo ese patrón tan feo del abuso de mi papá, que mi papá fue muy abusador, que esa parte no lo conté, pero decidí ser otra persona. Entonces, hoy no hay juicio para nadie, me hago responsable de mí misma y que cada quien se haga responsable de ello. Así que gracias, yo por este espacio. Me gustaría haber profundizado más, pero lo estuve pensando y ya es hora de pasar esa página también. ok. No hay que vivir con rencores. Y qué bueno que lo importante es el mensaje que dejas también, producto de tus aprendizajes, y te agradezco por eso. Como siempre lo decimos, esto es otro cuento, una manera diferente de ver las cosas, ¿sí? A través desde la experiencia, pero sobre todo también desde la reflexión. Por eso siempre conversamos sin filtro, pero con empatía y mucho respeto. Así que a ti, muchas gracias, Rosamina, y esperamos que esa transformación que está tocando y cambiando vidas llegue a mucha más gente a través de otro cuento. Es un placer. Sí Hasta será. la Me próxima. estoy preparando para eso, John. Estoy preparando todo eso. Ahora viene una nueva versión de Rosa, pero ya va a ser una sorpresa. Estoy en todo eso.